bienvenidos. Una de las partes más, digamos, difíciles, porque son los diagnósticos de cómo está, digamos, la libertad de expresión en el mundo, cómo están, digamos, los estudios basados en casos, basados en, digamos, en lo que estamos viviendo, mientras hacemos las coberturas en nuestros países, en nuestros continentes. Y por eso vamos a empezar con María Navarro, que tiene el reporte mundial, que son todos los casos de Reporteros Sin Fronteras que se hacen en 180 países. En 180 países, y básicamente nos dice, desgraciadamente, cuán mal están las condiciones para hacer periodismo. Empezamos con María, luego vamos a seguir con Pedro, del siglo XIX, y con Adriana de Ellos. Bueno, yo lo primero estoy maravillada con los trabajos que hemos escuchado hoy y de hecho precisamente pues para poder hacer ese tipo de trabajos es muy importante que protejamos la libertad de prensa, ¿no? Ese es el objetivo de Reporteros Sin Fronteras. Yo vengo de parte de Reporteros Sin Fronteras en España y precisamente hoy en el Día Mundial por la Libertad de Prensa hemos presentado este informe, esta clasificación mundial de la libertad de prensa de 2023 y viene con un título que resuena y ha resonado bastante en estas conferencias y le llamamos los peligros de la industria del engaño, es decir, cuál es la amenaza que está teniendo el periodismo por parte de la desinformación a través de muchas herramientas, no solamente tecnológicas. De hecho, en esta 21ª edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa hemos revelado, hemos encontrado grandes cambios que se deben a la inestabilidad política y social de ciertos países, pero también a esa revolución tecnológica que hemos estado viendo hoy, pues, por ejemplo, con herramientas como la inteligencia artificial, de la que hablaremos luego más adelante. En esta edición, como decía, hemos analizado 180 países y territorios. Una de las conclusiones más preocupantes es que las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas, ojo, en 7 de cada 10 países y solo son satisfactorias en 3 de cada 10. De hecho, tenemos un ranking en las mejores posiciones, pues hay países como Noruega, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Lituania, Estonia. Y en los territorios con una peor situación para la protección de la libertad de prensa son 3 países asiáticos: Vietnam, China y Corea del Norte. En este análisis, lo que hemos ido, bueno, la metodología, ¿no?, que se ha utilizado, pues se ha estudiado tanto el marco legal de estos países y territorios, también el contexto sociopolítico en el que se encontraban y también pues las condiciones económicas en las que se estaba trabajando, ¿no? Es verdad que entre las subidas más destacadas, es decir, los países que hemos visto que han tenido una mejora más destacada en cuanto a la protección de la libertad de la prensa, hay un país latinoamericano que es Brasil. Brasil escala 18 puestos tras la marcha de Jair Bolsonaro, que, bueno, pues como se ha comentado aquí, pues ha tenido un mandato muy marcado frente a la libertad de prensa, ha tenido, pues, ha protagonizado, ¿no?, comportamientos hostiles hacia los periodistas y las periodistas, y también en Países Bajos pues encontramos una mejora, una subida de 22 puestos, ha vuelto a la posición que ocupaba en 2021 y esto ocurre precisamente después del asesinato del periodista Peter R. de Vries, que era un periodista especializado en la cobertura de delitos, que murió en julio de 2021 a causa de las heridas de bala que recibió. También nos encontramos con Estados Unidos, que pierde 3 puestos. Decían los expertos que hemos consultado que, a pesar de las buenas voluntades que parece haber mostrado la administración Biden, lo cierto es que Estados Unidos sigue sufriendo una violencia extendida hacia los periodistas. Hablaban también en este informe del asesinato de 2 periodistas, de Jeff German en 2022 y de Dylan Lyons en 2023. Esto efectivamente pues ha tenido un claro impacto, ¿no?, en negativo en la posición del país. Sí que es verdad que podemos hablar de mejoras, por ejemplo, en el caso de Australia y de Malasia. Y en el caso contrario, ¿cuáles han sido los países, ¿no?, en los que más ha descendido la protección de la libertad de prensa? La mayoría de estos descensos en la puntuación han sido protagonizados por países africanos. Por ejemplo, destacamos el caso de Senegal, que ha perdido 31 puestos precisamente por el procesamiento de 2 periodistas, así como también pues, el fuerte deterioro de las condiciones de seguridad en las que se encontraban los y las periodistas, ¿no? En el Magreb, por ejemplo, en Túnez,
pues sí que hemos visto que se ha aumentado el autoritarismo. De hecho, el Parlamento Europeo condenó en marzo de 2023 la represión de Túnez contra la libertad de prensa. Ha retrocedido un total de 27 puestos, pero sí hay una bajada en la protección de la libertad de prensa que hemos notado. Ha sido en el caso de Perú, que desciende 33 puestos. Como se ha comentado aquí también, los periodistas han pagado un alto precio por la persistente inestabilidad política del país, y además hablabais a un compañero, también hablaba de los datos recientes, ¿no?, que ha dado la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, esos 183 periodistas, esos 183 ataques que ha habido a la prensa durante las protestas del 17 de diciembre, ¿no? Esto, como digo, en cuanto a las subidas y las bajadas más destacadas, esto a nivel global. Aquí veníamos a hablar también del caso de Europa y también de Latinoamérica. Si nos vamos al caso de cuál es la situación de la libertad de prensa en Europa, es verdad que es la región del mundo donde las condiciones para ejercer el periodismo son más favorables, pero también es verdad que hay cierta desigualdad entre unos países y otros. No podemos olvidar que estamos a un año, ha pasado un año de la guerra en Ucrania, y durante este tiempo pues, ha habido una censura sistemática, también el éxodo forzoso de medios independientes rusos y más tarde también de los extranjeros, pues han abierto espacios para la propaganda. También destacábamos que, por ejemplo, en el caso de Rusia ha habido un gran aumento en el uso de Telegram como red social. Esto ha sido también a raíz de la prohibición de las redes sociales occidentales. Se ha beneficiado el uso de Telegram. En Rusia se ha masificado en un año. Y entre las cosas que más destacamos en el contexto de la guerra en Ucrania y en el contexto concreto de Rusia es que ha descendido otros 9 puestos, y destacamos también la situación de los medios independientes. Hay un bloque de silencio que se ha batido sobre los últimos medios rusos independientes. Han sido bloqueados, prohibidos y o declarados agentes extranjeros. También en Reporteros Sin Fronteras no solamente hemos hecho seguimiento de cuál es la situación de la libertad de prensa a raíz de la guerra en Ucrania, sino también de los casos concretos de ataques contra la prensa, ¿no?, en este contexto. Se han contabilizado unos 9 periodistas asesinados, también 26 periodistas han sido objetivos deliberados, y hay un recuento de unos 19 periodistas heridos. Además, también ha habido ciertos ataques a medios, directamente a torres de televisión, y en concreto Reporteros Sin Fronteras ha interpuesto 7 denuncias por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional y también ante la Fiscalía General de Ucrania. ¿Por qué? Pues por un total de 44 ataques a más de 100 periodistas y a 11 torres o infraestructuras de radio y televisión. No olvidamos tampoco el caso de los ciberdelitos. Se han cuantificado unos 42 ciberdelitos contra los medios. La guerra de la información también se ha librado en Internet, y ahí se han pensado al menos, como digo, 42 ciberdelitos en el último año. Y también, y por último, se han cuantificado unos 217 medios ucranianos que se han visto obligados a echar el cierre por múltiples motivos, por la ruptura de cadenas logísticas, la falta de trabajadores en el exilio, en definitiva por la situación que allí se está viviendo. Esto en el lado que nos ocupa, ¿no?, evidentemente que está afectando a Europa, que es el caso de la guerra de Ucrania. Pero también es verdad que en este contexto, digamos que ha habido un contagio, ¿no?, en el oeste, y es que la guerra en Ucrania también ha afectado a Europa occidental, porque ha habido países que con el pretexto de la seguridad nacional pues también han limitado la libertad de prensa. Destacamos, por ejemplo, el caso de Grecia, que es el país europeo peor situado en la clasificación. Y esto viene también a raíz de un caso concreto, que es el escándalo de las escuchas a periodistas por parte de los servicios secretos, y también del uso contra ellos de un software llamado Predator. Esto, decíamos, representa el atentado más grave contra la libertad de prensa registrado en la Unión Europea en 2022. También podemos hablar del caso de Reino Unido, donde Julian Assange sigue pendiente de extradición, y en el caso concreto de España no tiene tanto que ver el descenso. Es verdad que ha descendido solamente 2 puntos, ¿no?, pero ha habido un descenso, y esto no se debe tanto pues, a casos como el de Grecia o como el de Reino Unido, sino al caso concreto de la precariedad, porque, como decía antes, también hemos tenido en cuenta ese indicador económico y cuáles son las situaciones en las que trabajan los periodistas. Evidentemente, primero es la seguridad de los periodistas, pero también influyen las situaciones económicas en las que tienen que verse, ¿no? Y es verdad que en España
hay una situación de precariedad crónica y preocupante que se lleva viviendo los periodistas desde hace mucho tiempo y eso evidentemente dificulta la labor periodística. Esto en el caso de Europa, que como digo, dentro de lo que cabe, pues bueno, la brecha entre unos países y otros pues ha decrecido y es verdad que el número de países que han mejorado en esa edición pues es mayor que son los círculos que han empeorado su clasificación. Por lo tanto, pues podemos estar de enhorabuena. Es verdad que en el caso de América ya no tiene ningún país, decíamos, en verde, es decir, con una situación en la clasificación, digamos, en el top 10, ¿no? Y destacamos, por ejemplo, el caso de México, que cede más puestos, registra el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo, pero también es verdad que tenemos que celebrar el caso, por ejemplo, de Brasil, que como decíamos, pues asciende 18 puestos después de esa salida de Jair Bolsonaro. Y volvemos al caso de Perú, que como decíamos, pues ha extendido esos puestos. Y para terminar, pues también hay otros países que es verdad que no están en una situación de inestabilidad política como la que pues, se puede vivir pues, en países como México, pero sí que es verdad que hay un factor que está influyendo, y no solamente en estos países, sino ya a nivel global, que es el asunto de la desinformación. Esto está haciendo que países como, por ejemplo, en este caso Costa Rica, Uruguay y Argentina se vean este fuerte impacto, ¿no?, de la desinformación y de cómo esto está afectando. También destacábamos, por ejemplo, en el caso de Canadá, que se ha experimentado un aumento del acoso en línea y especialmente hacia mujeres periodistas. Esto además no solamente es un caso de Canadá, esto es un caso a nivel global y como decíamos antes, estamos a nivel global ante un fenómeno que es el de la desinformación. Lo decíamos antes también con el caso de cuáles son los responsables, ¿no? Tenemos el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial lo hemos visto con la quinta versión de Midjourney, que es ese programa de inteligencia artificial, que gracias a ese programa pues hemos visto imágenes tan verosímiles como también falsas, como esa falsa detención de Donald Trump, o también, por ejemplo, esas falsas imágenes de Julian Assange en una cárcel, ¿no? El aislamiento. Estos son solamente algunos de los ejemplos de los grandes retos a los que nos enfrentamos. El tema de la inteligencia artificial, como decíamos antes, la tecnología pues, nos puede permitir grandes beneficios, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta cuáles son los grandes retos, ¿no? Y lo preocupante que también es que estemos ante una situación en la que lo real y lo irreal pues cada vez se vea más difuminado, ¿no? El caso es que además en 118 países, es decir, en 2/3 de los que hemos analizado, los expertos nos han dicho que hay una gran implicación por parte de actores políticos de sus países en campañas de desinformación masiva de propaganda, es decir, de cómo se está utilizando por parte del poder este tipo de campañas de desinformación que lo que hacen en definitiva también es debilitar el trabajo de los y de las periodistas. A esto se une, como decía, ese avance de la inteligencia artificial y los grandes retos que presentan, y no queríamos dejar de señalar. Antes se ha hablado, hace algunas ponencias, se ha hablado de la guerra contra los fact-checkers, ¿no? Creo que era el compañero de Ojo Público y hablaba también de los peligros de eso, ¿no? De cómo también los propios fact-checkers, los propios periodistas que intentan combatir la desinformación también son objeto de señalamiento. Y en esto precisamente ha ahondado una investigación que se llama Forbidden Stories, que es un proyecto que además se ha incubado en el seno de Reporteros Sin Fronteras, y lo que han hecho es analizar cada caso de estos periodistas, ¿no? Que se dedican al trabajo de fact-checkers, al trabajo contra la desinformación, y de cómo esto es un peligro para ellos mismos, incluso para su propia vida, ¿no? Por ejemplo, la periodista india Gauri Lankesh, ella hizo en septiembre de 2017, planeaba publicar un editorial que se llamaba En la era de las noticias falsas, y ahí pues denunciaba las fábricas de mentiras de la India. Este artículo reveló cómo un medio local pues pretendía difundir un rumor virulento. El caso es que la mataron antes de que este editorial se publicase. También otro caso muy llamativo es el de María Ressa, que es nada más y nada menos que ganadora del Premio Nobel de la Paz, y fue la primera en exponer esos ejércitos de trolls por parte del presidente filipino Rodrigo Duterte, y que
pues en consecuencia pues, está siendo acusada judicialmente. Como digo, estos son solamente algunos de los casos también sobre cuál es la gran amenaza de la desinformación y también de cómo algunas herramientas pues, pueden agilizar, pueden acelerar esa amenaza de la desinformación si no pues estamos más pendientes de ello. Así como también creo que es importante señalar el papel de las plataformas. Lo hemos visto con el caso de Twitter, de Elon Musk, y también de esa manera de gestionar de manera arbitraria una herramienta tan fundamental como es Twitter, ¿no? A la hora de difundir la opinión pública y también de utilizarlo por parte de los medios, cómo ha hecho esa prohibición de algunas cuentas de periodistas. Lo hemos visto recientemente también con la eliminación de esas insignias de verificación gratuitas que puede parecer una amenaza, pero el caso es que si, por ejemplo, nos vamos a una cuenta, por ejemplo, de la policía o una cuenta, por ejemplo, de un ministerio de Sanidad que no esté verificada y, sin embargo, una persona sí que cree que es del Ministerio de Sanidad, pues esa información que se difunda desde ahí se va a tratar como servicio público cuando a lo mejor no lo es, porque no es una cuenta real del Ministerio de Sanidad. Así que nada, para terminar, pues creo que también es importante pues atender a lo que se ha hablado aquí, a la alfabetización mediática, es decir, que los propios ciudadanos y ciudadanas tengamos las herramientas, ¿no?, de pensamiento crítico ante imágenes que pueden ser creadas por inteligencia artificial, ante esa desinformación y esas campañas de desinformación que están creciendo, y también desarrollar tecnología para detectar las falsedades y, sobre todo, pues seguir haciendo el trabajo que se está haciendo y que creo que se ha demostrado en estas mesas de periodistas que siguen luchando contra la desinformación, que sigan luchando por la información. Insisto, para eso, para que ese ejercicio del periodismo pues, se siga ejerciendo, valga la redundancia, es importante que protejamos la libertad de la prensa. Vamos con, luego de una ronda de preguntas, vamos con Pedro Cárdenas de Artículo 19, que trabaja en Centroamérica y México. Allí tienen tres presidentes problemas según lo que se ve desde acá, que para mí, Alejandro Yamatei, el caso José Zamora, Nayib Bukele, no necesita presentación, pero por ejemplo el Faro ha sido movido a Costa Rica de El Salvador debido al peligro que enfrentan los periodistas. La gran noticia es que el colega Oscar Martínez del Faro ha ganado hoy día el premio que entrega Deutsche Welle a Libertad de Expresión, y eso es una maravilla, noticia, un periodista y a un medio tan acosado. Y bueno, el López Obrador, que tampoco necesita presentación, así que bueno, aquí sin más que agregar, Pedro Cárdenas, que nos cuente cómo trabajan estos periodistas en esos entornos tan hostiles con estos presidentes tan poco amigos de periodistas. Pues muchísimas gracias, igual que María Goico, de las felicitaciones enormes a las personas organizadoras y a las personas periodistas quienes nos han estado presentando sus investigaciones el día de hoy. Es fenomenal y creo que el día de hoy resaltan efectivamente la importancia que tiene la labor periodística en un ámbito democrático. Recordemos que la prensa es parte precisamente de los ecosistemas para generar países más democráticos, ¿no? Y en ese sentido creo que sí es aterrador los paralelos que nos presentaba María de Reporteros Sin Fronteras, porque francamente hay muchos, ¿no? Más de los que yo pensaba que habría, ¿no? Y en ese sentido es bastante crítico, ¿no? Para quienes no nos conozcan muy brevemente, Artículo 19, Article 19, es una organización internacional de libertad de expresión, fundada en Londres en el 87, a lo largo de los años ha abierto varias oficinas. En el caso de América Latina, abrimos en México en el año 2006 y ahora, bueno, esa oficina creció más a ser México y Centroamérica, que es donde yo estoy, y también tenemos una oficina en Brasil. Ahora bien, cada país, por supuesto, tiene sus propias especificaciones, pero creo que sí podemos hablar de algunas tendencias, ¿no? Por un lado, podemos hablar de los procesos de estigmatización contra la prensa, podemos hablar también de procesos de acoso o hostigamiento contra periodistas. De una manera muy preocupante, este acoso se ha convertido también en un acoso judicial, es decir, a través del abuso de normativas de los distintos países se le inician procesos a la prensa. Por supuesto, el tema de violencia letal no lo podemos dejar a un lado.
Y el cuarto punto que puedo hablar el día de hoy es de la fragmentación institucional, ¿no? Que son estas tendencias que podemos hablar un poco en México, Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador, y un poco Nicaragua, que son los países que más o menos pues vamos creciendo en la oficina para ir cubriendo cada vez más, ¿no? Entonces, en cuanto a la violencia letal, de hecho, también el día de mañana, bueno, Artículo 19 somos parte, junto con nuestros colegas de IPIS, de la red Voces del Sur, que es una red de 17 organizaciones. El día de mañana estarán presentando también un informe sombra, ¿no? Sobre 14 países del continente. Y ahora ahí pues vamos a presentar que 32 periodistas fueron asesinados el año pasado. En este primer trimestre, esto en América Latina, y en este primer trimestre ya tenemos también 5 periodistas asesinados, ¿no? de Haití, en Guatemala, en Estados Unidos, Paraguay. Y efectivamente vemos, ¿no? Una preocupación muy fuerte de esta violencia letal, ¿no? Y cuando hablamos de violencia letal, por supuesto que sale el caso mexicano, ¿no? En el caso de México, de estos 32 periodistas asesinados el año pasado, 12 fueron en México, ¿no? Esto habla de una violencia increíble en contra de la prensa, que desafortunadamente es una tendencia que lleva creciendo por varios años. De hecho, del año 2000 a la fecha hemos documentado 157 asesinatos de periodistas por la libertad de expresión. Eso convierte a México continuamente, ¿no? en uno de los países más letales para ejercer el periodismo, a los mismos números o niveles que países que se encuentran en guerra, ¿no? María ya nos presentaba algunos de los números de Ucrania, y pues imaginemos que México es un país donde se mantiene esta violencia, ¿no? No es un país donde hay una guerra, suben los números, pero conforme baja el conflicto vuelve a bajar, sino que en promedio se mantiene, crece cada año, y eso es precisamente una de las grandes preocupaciones. En Guatemala, por ejemplo, bueno, este trimestre, ¿no? Pues tenemos también ya el asesinato de Eduardo Fernando Mendizábal, ¿no? Y vemos que precisamente en América Central también está esta situación de violencia, ¿no? Tenemos esta situación de constantes agresiones y, por supuesto, esta violencia, que es lo que genera desplazamientos, ¿no? Exilio. En el caso mexicano, si hablamos, debido a la geografía muy grande del país, de hecho es muy común que más bien se genere desplazamientos al interno, sin embargo también hay periodistas exiliados. Pero, bueno, en el tema del exilio en estos países, por ejemplo, nuestro informe Silencio y Destierro, ¿no? Hablamos de 8 casos de periodistas exiliados desde Cuba en el marco prácticamente de 1 año y 3 meses, ¿no? Entre el 2021 y los primeros 3 meses del 2022. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, también organizaciones aliadas pues que nos han indicado la situación, ¿no? Inclusive en el informe de Voces del Sur sobre Nicaragua hablamos de 93 periodistas exiliados, ¿no? En el caso de Honduras y de El Salvador, bueno, ya estábamos hablando en el caso de El Salvador, el caso del Faro, ¿no? Sin embargo, no es el único caso, y vemos que efectivamente se genera esta violencia, donde el objetivo, recordemos, la violencia contra la prensa es una violencia que busca agredir el derecho a la libertad de expresión en sus 2 dimensiones, la dimensión individual y la dimensión colectiva. Recordemos que la dimensión individual es aquella de mi derecho a expresarme, a obtener información, a acceder a ella, a investigar y a hablar, opinar. Pero la dimensión colectiva tiene que ver con el derecho de todas las personas de escuchar esta información, de debatirla, de contrastar opiniones. Las agresiones contra la prensa buscan generar autocensura, buscan generar miedo, buscan generar precisamente este corte, ¿no? informativo y evitar que se presente información nueva en otros espacios. Ahora, cuando las agresiones son continuas, desafortunadamente también vemos un crecimiento de acoso judicial. ¿Qué es el acoso judicial? Pues son precisamente cuando se utiliza la normativa de algún país para iniciar procesos contra periodistas. En algunos países donde existe la legislación de una manera, digamos, más restrictiva, como por ejemplo en Cuba, es muy fácil iniciar estos procesos, ¿no? De hecho, en Cuba el Estado, y lo tenemos muy bien documentado, se otorga a sí mismo el derecho de, por ejemplo, arrestos domiciliarios contra periodistas o, por ejemplo, inclusive de cortes de internet, ¿no? Entonces, cuando están trabajando los periodistas de su casa y cuando el internet se corta, ¿no? Entonces, se tienen este tipo de limitaciones, ¿no?
Pero ya lo que es el acoso judicial luego comienza, sobre todo, por ejemplo, cuando lo vemos en Guatemala, lo vemos en México, lo vemos en Honduras, es un crecimiento cada vez mayor, donde se busca cualquier tipo de legislación para generar un proceso judicial contra periodistas. Los más comunes son los mal llamados delitos contra el honor, delitos contra la difamación, contra el honor, contra la honra, se llaman distintos en cada país, en cada espacio, ¿no? Y en el caso mexicano, que es federal, en cada estado tienen nombres distintos, pero a fin de cuentas tienen esta misma óptica, ¿no? Que se utilizan para decir, la prensa está difamando, dañando la honra, afectando, y se inician esos procesos civiles, pero peor aún incluso penales, contrario a los estándares que nos ha marcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y en este sentido, el objetivo de los acosos judiciales no necesariamente es ganar, no necesariamente es ganar un proceso, sino generar uno o varios. De hecho, tenemos documentación de un medio, por ejemplo, que en transcurso de 2 años en el estado de Puebla, en México, tuvo prácticamente 8 procesos iniciados, ninguno por el gobernador del estado, pero por distintos secretarios que trabajaban para el mismo gobernador, ¿no? Entonces nunca se podría decir que el gobernador le inició el proceso, pero prácticamente todo su staff sí lo hizo, ¿no? Y en ese sentido lo que buscan es mermar los recursos económicos, mermar los recursos públicos y mermar, por supuesto, los recursos personales, ¿no? Y generar miedo, ¿no? Pues, imagínate publicar cualquier cosa y que genere un proceso judicial. Particularmente para medios independientes, esto es una afectación muy grave, ¿no? No es lo mismo un medio de comunicación enorme, ¿no? Un medio de comunicación independiente o periodistas independientes quienes estén intentando trabajar ese tema, ¿no? Y el último tema que estamos hablando ya de la derogación o de la fragmentación institucional, creo que sí tenemos que hablar un poco de la afectación a las autonomías, ¿no? En el caso mexicano, que por ejemplo sí a lo largo de varias luchas sociales se han creado pues el Instituto de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión de Víctimas, el mecanismo de protección, ya sea por limitaciones de recursos, ¿no? La llamada austeridad, o por lo que llamamos pues estos procesos de cooptación. Se está, digamos, eliminando la autonomía de estos institutos, y en el caso mexicano no es el único. Efectivamente, también lo vemos en procesos como El Salvador, procesos de Guatemala y en Honduras, donde efectivamente preocupa la estabilidad de las instituciones porque se personaliza precisamente, ¿no? en una figura única, ¿no? La figura de López Obrador, la figura de Bukele, la figura de Yamatei previamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se personaliza y se centraliza todo el poder, y esto no es beneficioso para un ámbito democrático, y no es beneficioso para un ambiente de diálogo plural y de libertad de expresión para la prensa en todas sus distintas multiplicidades. Hay que recordar que actualmente, y paso al último tema ya para cerrar con el tema de estigmatización, se cataloga muy seguido investigaciones periodísticas o publicaciones periodísticas, o incluso publicaciones en redes sociales, como ataques, ¿no? Dicen, no, es que este medio de comunicación o esta organización de sociedad civil está atacando mi gobierno. Y lo más curioso es que no importa si el gobierno es de derecha o de izquierda, porque la prensa siempre va a ser lo opuesto, ¿no? Tenemos casos de periodistas, y esto en el mismo caso mexicano, ¿no? Un partido de derecha dice, es que a ti te compró el partido de izquierda, ¿no? O al revés, un partido de izquierda que dice, es que a ti los partidos neoliberales son los que te están comprando, ¿no? Y entonces, francamente, la prensa queda atorada entre la espada y la pared, porque no importa que digas, estás del otro lado. Y hablamos un poco de los procesos de polarización que estaban mencionando en los paneles previos, ¿no? Sin embargo, esta estigmatización efectivamente lo que busca es mermar y transformar, ¿no? El debate público de un hecho que puede ser, por ejemplo, una investigación sobre corrupción, y se transforma en hablar sobre el mensajero. Este periodista o esta organización, cuáles son sus credenciales, por qué puede hablar, con qué derecho, ¿no? Y efectivamente se justifica hasta cierto punto una serie de agresiones, sobre todo en línea, contra la prensa, ¿no? Y entonces vemos las agresiones en línea que van repercutiendo, que como ya lo comentó, pues ya lo comentaron varios colegas en varios paneles, pues la violencia en línea, aunque
todas, todos y todas la vivimos. Mujeres y personas de la comunidad LGBT tienen, por supuesto, un riesgo mayor a este tipo de agresiones, ¿no? Y entonces, efectivamente, vemos pues como es todo un ciclo, ¿no? Creo que con eso yo les cierro para dejar de hablar y que puedan participar. Gracias, Pedro. Mariana León, del Instituto de Sociedad, para hablar de Perú, en base básicamente de todo lo que acabamos de escuchar de Pedro y María, que les resonamos. Gracias, Paola. Gracias, felicitaciones, trabajo de María, de Pedro. Bueno, sí, la ANP hoy sacó su informe en diciembre-abril con 183 casos de ataques a periodistas. A ver, es un momento difícil porque hemos tenido casi más de 150 agresiones en lo que ha habido de los meses de protesta más dura, que ha sido entre diciembre y febrero. Fue un escenario muy complejo, incluso con el IPIS, la ANP, con el Consejo de la Prensa, la Defensoría del Pueblo. Nos sorprendió esta situación porque además empezó con una, digamos, estaban igualados los agresores entre los manifestantes y las fuerzas del orden por la época de Navidad, y de pronto en enero se arrancó con una violencia muy fuerte, sistemática y con el claro objetivo de con el claro objetivo de impedir la cobertura, ¿no? En realidad yo me siento acá un poco, como decimos en el Perú, arrochada de contarles a ustedes que vienen de las regiones donde ha habido más violencia, cómo ha sido la situación, pero sin duda nosotros desde Lima sí hemos podido ver que el objetivo principal era que los periodistas no cubran lo que estaba pasando con la protesta social. Justamente las imágenes que nosotros veíamos de los colegas que estaban felizmente filmando lo que pasaba con otros periodistas era que la policía estaba reprimiendo a la prensa de una manera muy violenta, arranchando credenciales, empujándolos, tratando de tapar las situaciones, pues, justamente porque fue una protesta muy violenta, muy represiva, y como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión y Human Rights Watch, realmente han sucedido estos asesinatos extrajudiciales de la policía contra manifestantes, incluso contra personas que no estaban manifestando. Entonces han sido como unos meses, digamos, diferentes, distintos, con mucho reporte de este seguimiento a lo que estaba pasando con los periodistas. En ese sentido, ha sido muy valioso el trabajo de la Asociación Nacional de Periodistas, que tiene corresponsales en todo el Perú y que ha estado todo el tiempo, casi en tiempo real, pudiendo reportar todas estas agresiones. Sin embargo, esta situación ya venía pasando y claro, fue un escenario de protesta social el que digamos, visibilizó más esta violencia y esta vulnerabilidad de los periodistas, que muchos de ellos son freelance, están trabajando para varios medios, y entonces, por ejemplo, pasaba que no tenían que agredirte, sino romperte tu cámara. Ya eso significaba que te quedabas sin herramienta de trabajo para seguir haciendo el trabajo cotidiano, para reportar a varios medios nacionales, medios extranjeros. Entonces eso ha sido como un daño muy fuerte. Los gremios de periodistas pudimos conseguir algunos cascos, algunos chalecos, algo que pueda ser de protección, pero lamentablemente no fue suficiente, y nos dimos cuenta además que la policía estaba disparando. Entonces ya los cascos que habíamos conseguido no servían porque pues, no eran piedras lo que se tiraban a los periodistas, ¿no? La situación del Perú es preocupante, lo que afirma el índice de Reporteros Sin Fronteras, que ha caído 36 puestos. Yo creo que se está viniendo ya desde hace un tiempo. Me parece que el punto, digamos, de quiebre, el punto álgido fue la segunda vuelta electoral en Castillo Keiko, en el momento en que los medios de comunicación hubo, digamos, una parcialización en la información y una notoria, digamos, actitud de los medios de
favorecer, digamos, que la línea editorial de los medios intervinieran en la información. Y yo creo que eso fue como una situación que creó mucha animadversión contra la prensa. Y fueron los reporteros y las reporteras que estaban en la calle los que realmente sufrían las consecuencias de esto. Por ejemplo, no poder llevar una credencial del medio que tú estás trabajando es grave, es un problema, ¿no? Y entonces, claro, siempre hemos conversado entre los gremios de periodistas cómo podemos hacer para que esto se revierta, para que la gente no tenga ese odio tan fuerte contra los reporteros y las reporteras que en realidad estamos en la calle trabajando e informando. Y probablemente muchas veces no estemos de acuerdo con la línea editorial de nuestros medios, pero bueno, estamos trabajando ahí y entonces tiene que haber algún tipo de protección para los y las periodistas. Eso es difícil en momentos como la protesta social, donde la situación está muy caldeada. Hoy día el gobierno Fernández contaba que en Puno las siguientes convocatorias o marchas está totalmente clara la consigna de que los manifestantes no van a hablar con la prensa de Lima, no quieren hablar con la prensa de Lima, y eso es un problema de libertad de expresión, de libertad de prensa, de tolerancia también. Ese es un escenario que lo vemos con preocupación. Hay otro tema que me parece que también es importante, dos temas más que quisiera mencionar. Primero, que hemos tenido también en los últimos, desde el gobierno de Castillo, problemas con el tema de la transparencia y el uso de la ley de acceso a la información pública. Nosotros éramos un país que bueno, tiene una ley excelente de transparencia y que es una muy buena herramienta que usamos todos los periodistas para poder conseguir información que nos respalde en nuestras informaciones. Y sin embargo, aunque tenemos un tribunal de transparencia, no es vinculante. Entonces, las quejas para cuando el Estado, cuando la función pública no quiere responder, llegan a este tribunal y lamentablemente este tribunal recomienda que la entidad responda y la entidad no le hace caso. Hemos tenido varios casos de pedidos de información que han ido hasta el tribunal y el tribunal ha exigido a la entidad pública que responda y no lo ha hecho, y muchas veces ni siquiera le ha respondido a la propia entidad del tribunal. Entonces sí vemos que es un problema, porque entonces hay que ir a la justicia ordinaria a litigar con habeas data sobre procesos que pueden durar muchos años y que es absurdo, ¿no? Nosotros pensamos que es urgente en el Perú que este tribunal tenga una decisión vinculante hacia las entidades públicas, porque es tedioso, es largo, es pesado y es caro ir a la justicia ordinaria para litigar en acceso a la información. Eso se ha deteriorado en los últimos años. La policía, sobre todo, no contesta los pedidos de información, no da información pública, y imagino que en regiones también, en cuestiones de investigaciones sobre corrupción o sobre, no sé, sobre obras públicas, etcétera, tampoco hay. ¿Por qué? Porque se ha convertido, antes había una cultura de la transparencia que se ha ido perdiendo en los últimos años y que es realmente preocupante y penoso, porque éramos un país que estaba en un estándar elevado en respuestas de acceso a la información. Lo otro, que es un problema que venimos ya desde hace varios años teniendo, es los juicios contra periodistas. Decía Pedro, el mal llamado juicios de prensa, o de delitos de prensa, o contra el honor. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente han sido, sobre todo, funcionarios públicos o empresarios poderosos que arremeten contra la prensa, un acoso judicial que va más allá del honor o la justicia, sino que ya terminan enjuiciando periodistas por asuntos de lavado de dinero o de corrupción. Es el caso de Paola Bogás, que tiene ahora, quisiera, Paola, que pudieras contar un poquito sobre tu caso, pero son 5 años de acoso judicial contra Paola por investigar a un grupo religioso en cuya interna hubo abusos. Hay un libro, hay reportajes en los periódicos sobre el caso, y Paola y Pedro Salinas, que es su compañero de trabajo, han sufrido un acoso judicial que continúa. Paola tiene caso de lavado de dinero,
Y eso no solamente repercute en, digamos, la salud mental del periodista, sino también en la cantidad de dinero que se gasta en los abogados. Y esto es, digamos, el caso de Paola es el emblemático, pero así como Paola, hay 155 periodistas que están enjuiciados en el Perú y que no hay ningún revertimiento de los procesos. Entonces, muchos periodistas deciden no informar porque están hartos, porque están cansados, porque están acosados, porque no tienen dinero, y nosotros como el IPIS o la ANP no tenemos una capacidad para poder defender a periodistas, porque necesitamos una red de abogados dentro de las regiones que nos puedan ayudar a litigar, y tienen que ser colegiados, en fin, es realmente muy complicado. Normalmente son, como les digo, empresarios y funcionarios públicos los que hacen estas querellas, estos juicios, que además van a juzgados específicos, donde haya jueces, digamos, un poco convencidos de esta situación. Muchos de los procesos judiciales que cuando fallan los jueces dicen, me acuerdo clarito un caso acá en Perú de un periodista en Pucallpa que, bueno, hizo un comentario, digamos, impropio al presidente de la corte de Ucayali, que le dijo enano erótico, pero el juez decidió encarcelarlo y lo metió preso durante 6 meses, y su principal argumento del juez era para que aprenda, ¿sí? Entonces hay una cultura dentro de la justicia que no solamente tiene que ver con que sea amigo del funcionario, del empresario, o que haya habido corrido plata, sino también hay una cultura en la justicia para... eso, y una cosa más, el Congreso peruano, con intentos de crear leyes contra la prensa, ahorita hay 2 que son muy preocupantes y que están para ir al Pleno, me parece que están en la agenda ya del Pleno, el de obligar a la colegiatura para ejercer el periodismo, o sea que está completamente desfasado de los estándares internacionales. Y lo segundo es también aumentar las penas, digamos, haciendo efectiva la cárcel para periodistas que hayan cometido delitos contra el honor, injuria y difamación. Nos preocupa porque claramente el Congreso tiene una consigna para acallar a la prensa. Lo hemos podido ver, digamos, en carne propia. Hemos estado dentro del Congreso, los gremios, hablando con los congresistas que nos dicen que para qué queremos entrar al Congreso, que para qué queremos sacarlos durmiendo, que queremos sacarlos no sé qué, que ellos prefieren hacer conferencias de prensa y informar lo que se necesita y no los detalles, ¿no? Eso es como que una visión completamente tergiversada de lo que significa el rol del periodismo. Entonces, nada, yo creo que el Perú está sufriendo ahorita un momento complejo. Es lamentable que hayamos retrocedido, éramos un país, Pedro hablaba de la Red Voces del Sur, integramos 17 organizaciones de 17 países, y Perú estaba en un estándar como Uruguay, como Chile, y ahora hemos caído. Realmente, por eso creo que es muy importante, ahora que hay colegas de regiones que sepan que tienen que denunciar esos casos, que estamos nosotros acá para poder acogerlos y visibilizarlos. Creo que la bulla ayuda, y eso. Y lo que solamente quería recomendarles, así como para consejo, es que hay Forbidden Stories, que es esta organización alemana que hablaba María, tiene un programa para que los periodistas que investigan asuntos complejos y el periodista siente que está en riesgo, pueda alojar su información de sus investigaciones en una plataforma segura. Entonces, asesinaron a un periodista en Colombia, ahorita Rafael Moreno, hace 7 meses, y Rafael se había acogido a este programa. Entonces, son más de 30 periodistas que de 6 meses después, continuando con las investigaciones de Rafael, han podido revelar las primeras investigaciones que tienen que ver con una cosa que pasa mucho en el Perú, que son la adjudicación de obras públicas, corrupción en la adjudicación de obras públicas. Así que los invito a visitar eso, pongan en Google caso Rafael Moreno
y está muy interesante. Creo que a periodistas del Perú especialmente les va a interesar porque muchos de ustedes investigan la función pública de sus regiones y muchas veces están en peligro por la información que tienen. Es un mecanismo interesante, importante y es un caso emblemático. Pablo, quisiera que cuentes brevemente tu caso. Brevemente no sé, pero gracias por la invitación. Mi caso es, tengo hace 5 años que me están judicializando. Tengo una amenaza de muerte y hay acoso en línea también a mi familia, a mí. Y ha habido también reglaje, eso ya ha sido hace 2 años. Pero yo, digamos, desde que investigo esta organización católica llamada Sodalicio, en el año 2010, ellos en el 2015, yo a partir del 2016 empecé a investigar el tema del dinero, el sodalicio, y desde el 2018 el arzobispo de Sodalicio, que está en Piura, en el norte del país, me empezó a demandar, pero a pedido del Papa Francisco, que nos denunció a mí y a Pedro Salinas, le señalaron al arzobispo de Eguren que si él perseguía periodistas o mandaba periodistas que han investigado la pederastia clerical en un momento en el cual ellos están apoyando las investigaciones en ese tema, tenían que suspender sus funciones como arzobispo y seguir demandando periodistas. Y de inmediato él desistió de los juicios y crearon un ecosistema de periodistas, de comunicadores y medios contra mí y contra Pedro Salinas. Y como yo he seguido con las investigaciones contra ellos, contra esta organización, me han demandado de manera judicial por difamación y por falso testimonio en Piura y en Lima. Nos obligaron a ir a Lima. Lo normal en cualquier país es que si tú vives en una ciudad, entre comillas, cometas el delito en esa ciudad, ¿no es cierto? Pero algunos nos obligaron a ir a Piura, que es como Michoacán, es un lugar muy conservador. El arzobispo de Eguren es un poder más en ese lugar. La fiscalía tiene una capilla que es más grande que 3 salones judiciales. La Biblia, donde estaba la jueza que condenó a mi compañero Pedro Salinas, era la mitad de la mesa. Yo no soy muy alta, pero parada, el crucifijo que había en ese lugar, que era más alto que yo, ¿no? Y digamos, todo era en nuestra contra, pero así fue, nos obligaron en este lugar. Yo hasta el año pasado, hasta ahorita, he tenido un testimonio en un caso que se ha cerrado después del testimonio en este juicio que acabó, y he ganado varios casos en el Poder Judicial de difamación porque, digamos, me acusaban de cosas que todavía no he publicado. Yo sigo hablando de un libro de investigaciones financieras que no se ha publicado porque no he tenido tiempo de publicarlo porque la editorial, digamos, está pensando un poquito, y lo he publicado en La República, qué sé yo. Y el año pasado fui la primera periodista que se reúne con el Papa Francisco para hablar de investigaciones contra el clero, pero aún así eso no quiere decir absolutamente nada. O sea, digamos, no quiero ver al Papa y salva, no. En este país me han seguido demandando y ahorita tengo yo una demanda desde enero del 2021 basada en información falsa del diario Expreso, que está abierta, y me han abierto hace 2 semanas la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, un caso de enriquecimiento ilícito por los mismos hechos de Expreso, y empieza el lunes próximo el juicio, todo basado en hechos falsos, pero por los mismos hechos. Tengo un periódico que se llama Expreso, y eso es inconstitucional, pero eso no importa, o sea, no importa en este país. Entonces, el caso de la fiscalía que me están investigando, la misma persona que me ha demandado más de 3 veces en la fiscalía, es la que ha presentado las denuncias que estoy diciendo, se llama Luciano Reboredo. Pueden googlear después en La Abeja, portal La Abeja, y ponen Paola Ugaz, van a ver que yo soy en ese portal más importante que el COVID-19, yo no sé si es importante que el COVID-19, y él me ha acusado, entre otras cosas, de querer comercializar uranio y plutonio con la hija de Vargas Llosa, aliada con la Al-Fatah, para que el Sodalicio se deje de Piura. O sea, pero y esa persona, que se llama Luciano Reboredo, y que está, digamos, forma parte de este ecosistema de la desinformación, me ha demandado más de una vez con información falsa, pero la fiscalía lo ha abierto. Yo me enteré de esta denuncia por otro periodista muy parecido a Tucker Carlson
Alex Jones, que se llama Philip Butters. Él tenía toda la información, lo publicó toda la información, se burló de mí. Y él tenía toda la información. Yo fui al día siguiente a la fiscalía y no me dieron la información que él tenía en sus manos. Y me la dieron, me notificaron una semana después. Este periodista es misógino, ¿no? Y una de las cosas que siempre repite de mí es que mis órganos no valen más de 10.000 soles, ¿no? Eres bruta, tonta, ¿no? Es como normal para él hablar así. Él sale en el informe de hoy, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que el jefe de la policía debería ordenar que disparen a la gente en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, de ese nivel estamos hablando, pero esos tipos de personas y esos tipos de periodistas han judicializado periodistas, yo que estoy investigando esta organización, que a su vez está ligada a, pero eso fue casual, porque cuando empecé a investigar yo no sabía, el alcalde de Lima es socio de Suarísimo, que es un fan de Bolsonaro, fan de Bukele, ¿no? Se llama Rafael López Aliaga. Saludos desde acá. Enamorado de la Virgen María y por eso se hace el silicio, por si acaso. Bueno, y que es socio de ellos, digamos, dirige estos ecosistemas y por eso yo tengo ahorita desde 2018 más de 10 procesos judiciales. En el 2019 tuve el título de la más demandada en este país, pero aún así me siguen demandando. Debe ser un hobby. Muchas gracias. Sí, pero... Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias. De verdad, el panorama, los que estudiamos de cerca, muchas veces nos deprime, pero a veces hay que hacer como Pau, darle un poco de humor y empujar adelante, porque nada puede detener la investigación, la verdad y la realidad, por más que nos quieran vender otras historias. Yo tenía preguntas puntuales para Pedro y María, porque quería saber si es que hay, por lo menos, me interesan 3 tendencias en particular que siguen presentes en Perú, saber si se repiten en el continente y en el mundo. La primera, que ya la adelantó Adriana, que es el tema de implicar a periodistas en casos que aparentemente no tendrían que ver con delitos de prensa, sino que los implican en otros delitos. El caso de Paola es lavado de activos. Recuerdo otro caso de otra colega, Graciela Tiburcio, a quien incluso le han acusado de delitos informáticos, entre otras cosas. Lo segundo es si es que hay países que todavía aprovechan restricciones de pandemia. El día de hoy, cuando ya avanzó toda lo que es vacunación y se han levantado restricciones, aquí por lo menos en audiencias judiciales que son públicas, por pandemia están limitando cobertura periodística, y sé que también en algunas municipalidades, cuando quieren cubrir las sesiones de consejo, argumentan lo mismo, pero curiosamente se les va el argumento cuando tienen que hacer un acto conmemorativo para que el alcalde, la autoridad, haga mofa de sus acciones. Y lo tercero que he notado era el tema del hostigamiento institucional. Aquí ha pasado algo muy interesante el año pasado, y este año con el colega Liubomir se ha llegado a un punto cool. Las instituciones policiales y militares han emitido pronunciamientos y comunicados prácticamente acusando a nuestros colegas de ser entre que asusadores, violentos, decirles que ellos están detrás de las protestas y del financiamiento y una serie de cosas más, desde instituciones públicas, ¿no? Entonces quisiera saber si es que estos 3 patrones en particular se repiten en otras partes del continente y del mundo, ¿no? Juntamos las preguntas y luego responden Pedro y María. Hola, ¿qué tal? Buenas. Yo quería, bueno, yo soy de Piura, de hecho por el caso de Pedro Salinas, desde que inició el proceso hasta que fue sentenciado. No sé, amigo de la política. No, pero yo quería preguntar si Pablo me está mirando. No, yo quería preguntar básicamente, ahora que Adrián hizo mención a la ley de transparencia, que es una ley sin duda muy, muy importante. Yo la he utilizado muchas veces y hay muchos colegas que la utilizan frecuentemente, pero hay otros aspectos que
a veces por cotidiano pasan desapercibidos. En algunas instituciones públicas, hablo particularmente en el caso de Piura, por ejemplo, yo recuerdo que cuando trabajaba en un medio ahí nos prohibieron el ingreso al gobierno regional, a las municipalidades, que no era, claro, una prohibición explícita de tienes extraordinariamente prohibido ingresar, pero sí era una cuestión de que le aviso al resto y a ti no. Entonces era una manera de evitar que uno ingresa en la prensa, a los eventos donde participan las autoridades, etc. Y que cosas similares se ven, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Cuando se limita el acceso a la prensa. Hoy, en la conferencia de la presidenta, por ejemplo, solo se permitió 4 preguntas, hasta donde entiendo. Y son cositas que, como digo, por cotidianas y pequeñas a veces pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, mi pregunta es si es que quizás haría falta reforzar el aspecto legal al haber ese tipo de vacíos legales, o quizás no es necesario y podríamos apelar más al tema de la cultura, de transparencia, etc. Sobre todo también porque finalmente las leyes las hacen los congresistas, que no son necesariamente los mejores amigos de la prensa. Entonces, no sé qué opinan ahí en general los 4 sobre eso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Aurazo. La pregunta es para Pedro. Si tiene información de cuál es la situación de la libertad de prensa en Venezuela, yo le pregunto esto porque hace más o menos 4 años estuve en Cúcuta, cubriendo precisamente la migración venezolana hacia Colombia, hacia Perú también, Chile y otros países de la región. Y hablaba con periodistas venezolanos que vivían exiliados en Cúcuta, ¿no? Y me advertía que si yo era, digamos, encontrado filmando el tema de la migración en el puente de Puña-Cúcuta con esta parte de Venezuela, el SEBIN iba a intervenir y de inmediato me iba a llevar a Caracas, ¿no? Y de Caracas efectivamente no salía. Y efectivamente no pasó. Ese es el caso. ¿Alguna pregunta así, no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacer una consulta con respecto a cómo podemos no solo protegernos a nosotros, sino también a nuestras fuentes. La semana pasada, yo soy periodista en la región Loreto, laboro en la ciudad de Iquitos. La semana pasada escribí una nota con respecto a la presencia del narcoterrorismo en la provincia de Putumayo, frontera entre Perú y Colombia. Mi principal fuente me acaba de escribir diciendo que está bajo amenazas. Las amenazas no son dirigidas a él, sino a su familia. Y que obviamente está solicitando la posibilidad de retirarse de la capital provincial y dirigirse a otro lugar. ¿Cuáles son los mecanismos para nosotros como periodistas poder protegerlos a ellos? Bueno, creo que hay varios puntos que responder. Primero, en cuanto a las tendencias, lo que es el acoso judicial por otros delitos que no tienen que ver con libertad de expresión necesariamente, ¿no? que parecen venir de otros lados, sí, es una tendencia que tenemos muy claramente identificada. Podemos pensar, por ejemplo, bueno, en aquellos estados, por ejemplo, que tienen estado de excepción, pues todavía se utiliza mucho. Y hay un tema de, por ejemplo, bueno, de violentar esos estados de excepción, ¿no? A pesar de que los periodistas van a cubrir. O en el caso ya de procesos iniciados, por ejemplo, en el caso mexicano hay de todo, ¿no? Lavado de dinero, incluso acabamos de hacer público un caso de un periodista que en el año 2020 identificó que su teléfono había sido intervenido, revisaron y efectivamente al parecer alguien había tomado su identidad y había fingido ser él para acceder a su número telefónico y acceder a sus aplicaciones. Él pone una denuncia y este año le llega no un avance de esa investigación de su denuncia, sino una denuncia en su contra de parte de la fiscalía diciendo que estaba amenazando por iniciar la denuncia en contra del otro, ¿no? Entonces, por amenaza,
¿no? Entonces ahora los periodistas resulta que son quienes están amenazando. Sí hay también casos de temas de lavado de dinero. Lo que es el acoso administrativo a través de digamos, el SAT, ¿no? Lo que es el tema económico, creo que es bastante importante. Los medios de comunicación a nivel mundial sí están teniendo que tener mucho cuidado con pues, que los impuestos estén claritos y bien entregados, ¿no? Porque por unos centavos de diferencia está malversando fondos, ¿no? Y se te puede iniciar un proceso. Entonces, creo que esa es una tendencia que sí existe. El tema del hostigamiento institucional por pronunciamientos, si bien creo que puedo pensar muy pocos casos en el caso mexicano que sea como oficialmente, ¿no?, el comunicado de la policía y demás, sí tenemos en México lo que llamamos las mañaneras presidenciales, ¿no? Que todas las mañanas el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una conferencia diaria en la cual la presume como un ejercicio de acceso a la información y de interacción con la prensa, pero en realidad tiene varias secciones. Una de ellas es una sección que se llama ¿Quién es quién de las mentiras en la semana? Y literal es una sección donde se ponen a decir: este periodista dijo esto es falso. ¿Por qué? Porque el presidente ya dijo que es falso, se acabó. O sea, no hay una verificación de datos, ¿no? Que si hubiera una verificación, bueno, podríamos decir, ok, a lo mejor no es el método, pero si están verificando información, sería correcto. Sin embargo, no, simplemente es, esta semana la periodista tal tuiteó esto, esta información es falsa, porque lo decimos nosotros, ¿no? Entonces, y se genera toda una campaña en redes sociales, ¿no? De, mira, esta periodista vendida, esta periodista le paga el otro partido, esta periodista tal, ¿no? Entonces sí hay como un proceso de acoso muy claro en redes sociales como respuesta a estos comentarios, y efectivamente pues se tienen seguidos, ¿no? En cuanto a restricciones por pandemia, creo que el año pasado sí llegamos a tener algunos casos, pero francamente ya no, al menos este año no tenemos casos documentados. Que ojo, que no lo tengamos documentado no significa que no exista, ¿no? Simplemente a lo mejor la prensa no lo ha reportado necesariamente. Sin embargo, creo que ya el tema de la pandemia, al menos en México y Centroamérica ya no tanto, ya no es un tema como que tan continuo, ¿no?, en esa situación. Luego preguntaron, bueno, es que a mí me tocaron unas cuatro, ¿no? otra de las preguntas en cuanto a lo que es la transparencia, ¿no?, y de cómo tratar con este tema. Si les sirve de ejemplo el tema mexicano, justo ahorita uno de los grandes debates, y en estas mañaneras presidenciales el presidente está diciendo que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que en realidad no sirve, que es que es mentira, que es pura transparencia vendida, que no ha logrado investigar nada, pero pues el Instituto de Acceso a la Información investiga, ¿no? Solo pasa la información. La investigación de cualquier crimen lo debe hacer la Fiscalía. Y creo que es importante, uno, sí defender estas instituciones, mejorarlas, como comentaba Adriana, de que, bueno, a ver, en cada país hay que identificar sus áreas de oportunidad para exigir, ¿no?, una mejoría. Y algo que yo les diría a ustedes como prensa es que sí documenten lo que llamamos también los bloqueos informativos. ¿Qué es un bloqueo informativo? Es cuando se está intentando limitar acceso a la información por una línea editorial o por un proceso, ¿no? Que veamos, no es lo mismo, no sé, que un alcalde diga: ya estoy cansado ahorita, ya no más preguntas, a que digan: no, a ustedes no les voy a responder porque usted ya me cayó mal, o usted y su medio de comunicación no le vamos a pasar esta información. Porque está pasando mucho en México, es uno de los casos más altos. En México, al menos en nuestro informe anual del año pasado, tenemos intimidaciones como número 1, amenazas como número 2, uso ilegítimo de poder público, que son estos acoso institucional y judicial. Y el cuarto son los bloques informativos, efectivamente, ¿no? Usted no le va a dar pasar información, este medio ya los vi, ustedes están pagados, ¿no? Entonces, ese bloqueo continuo de información hay que documentarlo, porque al momento de documentarlo, como decía Adriana, es algo donde se puede hacer bulla, ¿no?, donde se puede hacer ruido. Y entonces, efectivamente, hay que identificar si hay patrones o no de ciertas autoridades para hacerles las exigencias. Hay que recordar, si bien yo no me puedo meter a los temas legales en Perú, pero hay que recordar que hay un estándar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos resalta que las personas funcionarias públicas tienen que tener un umbral mayor de tolerancia al escrutinio público.
¿A qué nos referimos con esto? A que una como persona funcionaria pública se puso ahí y está recibiendo sus ingresos, ¿no?, del erario público, y por lo tanto hay cierta información que debe ser visible, ¿no?, de su financiamiento, de su actuar como funcionaria pública, de su representación, ¿no?, y por lo tanto es muy importante que sí se dé. Entonces creo que sí hay que resaltar ese diferencial, ¿no?, y decirles, a ver, ustedes como funcionarios públicos nos tienen que pasar información, sí o sí, no es ya algo de quizás, no, ya hay estándares de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, ¿no?, que aplican en Perú, ¿no?, y entonces sí. El tema de Venezuela, yo sí debo decir que la Oficina México y Centroamérica no cubrimos Venezuela, pero igual lo que sí les gustaría, si quieren abrir un poco más el panorama sobre la situación en Venezuela, lo que les recomendaría mucho es mañana, cuando salga el informe de la Red Voces del Sur, ahí se plasman, ¿no?, los informes de cada una de las 17 organizaciones que somos parte, y efectivamente tenemos una organización aliada en Venezuela quien tiene su reporte, ¿no? Entonces pueden ver, a partir de mañana, que va a estar público, podrán ver un poco más la actualización de estos temas, ¿no? Porque, pues, digo, sería muy malo de mi parte empezar a fingir que sé cosas de áreas que no cubro, ¿no? Y la última pregunta sobre, bueno, cómo protegernos. Igual, creo que específicamente en el tema peruano, pues va a haber que analizar un poco más. El día de mañana, y esto ya se anunció, yo voy a dar un taller de protección, protocolos de protección de periodistas. Va a ser muy rápido, pero podemos intentar hacer algunos análisis. Pero algo que siempre es muy recomendado, y creo que más bien, digo, dejaría a Elena responder ya con el conocimiento de Perú, pero creo que algo que siempre es muy importante en los protocolos es recordar 3 temas. Uno, la protección se da con colectividad. Nuestros agresores en América Latina casi siempre es el gobierno, el Estado. Se habla mucho de delincuencia organizada, que sí está presente en algunos de nuestros países, o sea, mexicano, lo tengo que decir, ¿no? Pero 4 de cada 10 agresiones en México, 4 de cada 10 agresiones en México vienen directamente del gobierno, ¿no? Entonces aquí hay que identificar también, porque esto es un patrón que se sigue en América Latina, lo que es el tema de los agresores son el gobierno en la gran mayoría de sus casos. Y entonces hay que recordar que cuando hay una disparidad de poder, lo que tenemos que hacer es colectivizarnos un poco, ¿no? Porque estando uno solo como periodista independiente muchas veces está en un mayor riesgo que estando en una red colectiva, ¿no? Y bueno, creo que hablaremos de esto un poquito más. Pues bueno, yo también tomando un poco la palabra, pero justo a raíz de lo que tú decías de colectivizar, además es algo que me he apuntado antes cuando has dicho que con las distintas formas de violencia, ¿no?, que sufren los y las periodistas, eso también tiene una parte individual, pero también una parte colectiva, y yo añadiría a eso también el efecto disuasorio que busca, ¿no? Que cuando decías, por ejemplo, ¿no?, cuando se acusa a ciertos periodistas de delitos que no tienen nada que ver con su profesión, y en eso también puede implicar un efecto disuasorio, es decir, estoy lanzando un mensaje al resto de la profesión para que si alguien se atreve a hacer X, esto es lo que le puede suceder, ¿no? Entonces yo creo que es una de las graves consecuencias que tenemos, y creo que contesta más o menos a la primera pregunta que hacíais. Y luego también, y ya contestando a 3 de las preguntas, tanto el hostigamiento institucional, también al tema de la transparencia, ¿no?, que comentabais y decíais, claro, pues si la transparencia depende de los propios gobiernos, ¿quién va a controlar eso, no? Yo creo que ahí también es la importancia que tiene, ¿no?, el que haya asociaciones, el que haya observatorios, el que haya pues ciertos grupos de personas que se encarguen de monitorizar este tipo de denuncias, que se encarguen de controlarlas y también de denunciarlas, ¿no? Yo creo que también en eso pues estamos intentando ciertas organizaciones, intentando monitorizar cuáles son esas vulneraciones de derechos humanos que implican, que afectan a los y las periodistas, y intentar actuar desde esa parte colectiva, y por eso creo que es tan importante, ¿no? Si somos una profesión que muchas veces pensamos que es un trabajo muy individualista, pero en realidad es que los necesitamos tanto los unos a los otros que bueno, pues en este tipo de cosas, en las graves consecuencias a veces de informar, pues lo vemos perfectamente, ¿no?, la necesidad de pensar en colectivo. Sobre la ley de transparencia, Carlos, qué
el tema de la transparencia. Yo creo que nosotros en Lima lo empezamos a sufrir más con Castillo, porque hacía cosas que nunca habíamos visto, desde no poner oficinas en los ministerios y en las entidades públicas para que la prensa entre, no se podía entrar al Palacio, las calles estaban acordonadas, la policía ponía a los reporteros y las reporteras en unas granjas ahí, ¿no? Donde no podía dejar con cordones o con fuerza policial. Pero esto es una cosa que nosotros hemos recibido muchos casos desde antes de Castillo que pasaban en regiones, que el alcalde o el presidente regional o el presidente de la corte que tiene algo contra el medio, contra el periodista que quiere ir, simplemente no lo deja entrar, busca excusas, pide como credenciales, dice que no están todos acreditados. Y entonces yo creo que eso hay que visibilizarlo más. Me parece que no tiene que ver con un tema de legislación, porque creo que la ley es muy clara diciendo que el funcionario público tiene que dar entrevistas, tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente, tiene que publicar en sus portales toda la información. Lamentablemente ese monitoreo no se hace y yo creo que, bueno, una de las primeras cosas es poder denunciar esto. Así hagamos un mismo caso todo el tiempo de un mismo periodista, es como visibilizar que esto es ilegal, que eso no se puede hacer. Los funcionarios públicos tienen que responder y no a quien quiera. Bueno, lo dice Pedro con AMLO, porque realmente en sus mañaneras él no responde o entra quien quiera, el otro no quiere o responde pocas preguntas. Y así ha empezado a pasar en el Perú, que tampoco pasaba. En Lima me refiero. Yo siento que en regiones sí pasaba. Y así como los funcionarios públicos deciden cómo repartir su publicidad de acuerdo a si me cae o no bien un medio, creo que lo mismo pasa con el tema del acceso a la información. Así que me parece que es un problema que sí viene siendo persistente y creo que, bueno, que la solución es seguir visibilizándolo y haciendo, como decimos acá, roche para que no, pues para que obligarlo a que deje acceder a la información. Para cerrar, yo creo que una de las cosas que están revelando, digamos, estos tres reportes es que los entornos, las autoridades están muy enojadas con los periodistas y donde buscan, digamos, tanto Congreso, gobiernos, instituciones, donde buscan acochar o que no hablemos o que no digamos, van a estar, ¿no? Y hay que, bueno, prepararse para lo que viene. Y creo que lo que viene es eso, más judicialización, más persecución. En este caso en Perú, sobre todo, es instituciones que, como la Fiscalía, por ejemplo, no hacen ningún tipo de verificación de la información que tienen sus denuncias, ¿no? O sea, pasa en mis casos, pero pasa, justo me comentaba antes de entrar Adriana, que en las denuncias contra un expresidente también han hecho un mal trabajo de verificación de información. Entonces, claro, yo creo que nunca ha sido más perseguido el trabajo del periodista y nunca ha sido más valioso el trabajo del periodista. Y creo que allí, en eso, es demostrar lo valioso de nuestro trabajo y alertar, como dice Adriana, sin dejarles pasar nada, o sea, denunciar todo. A veces uno cree que hay cosas que no hay que denunciar, hay que denunciar. Y solo para cerrar, quería recordar algo que me parece que en esta nueva denuncia contra mí es lo más complicado para mí, es el levantamiento de mis comunicaciones. La fiscal de la Nación del país ha pedido que me levanten las comunicaciones. Han pedido también que levante mi movimiento financiero, que dice, no pasa nada. Pero el levantamiento de comunicaciones sí, porque yo tengo un trabajo con fuentes afectadas por violencia sexual, violencia física y fuentes, digamos, que tienen que ver con manejo del dinero, que si se conocen y que obviamente el sodalicio quiere conocer, serían doblemente revictimizadas. A todo, digamos, la única respuesta que lo están demostrando ustedes con su presencia acá y con sus ganas de escuchar estas historias y de seguir la única respuesta es más y mejor periodismo. Muchísimas gracias por estar acá.